Vamos a la palabra para esta mañana. Saludar a las personas que nos visitan en los diferentes medios de comunicación, por el canal de YouTube, que estamos allí cada domingo llevando la palabra del Señor y pidiéndoles que sea Dios obrando en gran manera en cada uno de sus corazones. No se le olvide suscribirse en el canal para que la enseñanza llegue directamente cada domingo y la podamos replicar a otras personas. Quiero entrar haciendo una pequeña introducción. Y la vida del ser humano se compone de estaciones, se compone de momentos. Y entre esos momentos o estaciones necesitamos concluir etapas o estaciones y dejar firmado algo positivo y no negativo. De que nacemos hasta que vamos a la muerte, habrán tiempos, habrán estaciones, habrán momentos de los cuales necesitamos cerrarlos en su debido momento para poder sacarle una conclusión positiva y poder avanzar a la nueva temporada o a la nueva estación. De esta forma podremos concluir y firmar una eternidad con Cristo. Si no es así, posiblemente vamos a tener asperezas en el caminar de la vida para poder lograr esta eternidad tan anhelada que queremos y deseamos todos nosotros. Para esto me quiero inundar un poco en la palabra del apóstol Pablo a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. He titulado la enseñanza Una conclusión firmada. Una conclusión firmada. Así la va a conseguir en el canal de YouTube a partir del lunes. Dice la palabra: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Padre, gracias te doy por tu palabra que ha sido leída en esta preciosa mañana. Pido que ella, Señor, entre profundamente a cada uno de los corazones que estamos aquí y de las personas que nos ven, Señor, por los diferentes canales digitales. Bendigo sus vidas. Y que a partir de este momento, Señor, la palabra impartida sea palabra de tu Espíritu Santo para guiar y orientar cada una de las vidas aquí presentes. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y está haciendo referencia el apóstol a que podamos entender y comprender cómo saber sembrar para poder cosechar. Y comienza con el versículo 7 siendo muy contundente en su palabra y dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y aquí la pregunta salta a su corazón: ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Y cuál quiere que sea su cosecha mañana? Es importante que comience a recapitular esta palabra para que la pueda llevar a la práctica. Porque el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, dice la palabra, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y aquí el apóstol está siendo muy específico en la palabra. Posiblemente este pueblo no estaba sembrando como Dios quería que se sembrara. Y por esta causa Pablo necesita hablarle al pueblo. Cuando miramos lo que es la siembra y la cosecha, se necesita primeramente tener una semilla de óptima calidad para poderla llevar a un terreno de óptima calidad, para que a la postre dé una óptima cosecha en el nombre del Señor. Mirándolo un poquito desde la parte científica, hace varios siglos atrás, uno de los hombres de la física, como era Newton,
fundamentó la ley de la física moderna. Y dentro de esa física moderna que hablaba Newton, hablaba sobre la acción y la reacción. Y él decía que toda acción lleva o provoca una reacción en la vida. Y se daba el ejemplo de agarrar una pelota y tirársela a una pared. Automáticamente la pelota viene y reacciona hacia el que la tiró. Ahí está hablando este hombre que dejó esta ley tan importante de la acción como la reacción. Cuando nosotros miramos esto en nuestra vida, vamos a mirar que nuestras acciones físicas, nuestras acciones verbales y nuestras acciones mentales que a diario desarrollamos y que hacemos, ¿qué pasa? Son causa, ¿sí? Son causa de nuestras experiencias. Y dichas causas de nuestras experiencias de vida son los efectos que a la postre se van a producir, sean negativos o sean positivos, de acuerdo como haya desempeñado la causa del inicio del pasado. Y ahí vamos a tener una acción y vamos a tener una reacción en nuestra vida espiritual que llevamos a diario. Por eso decía al principio de la introducción que necesitamos concluir con una buena firma en nuestra vida. Que los diferentes aspectos, las diferentes etapas, las diferentes estaciones de nuestra vida la podamos concluir bien. Para eso se necesita tener una buena acción dentro de la estación, dentro del periclaje de la vida, para que a la postre la reacción sea lo mejor y podamos tener el resultado que tanto hemos anhelado. Por eso se habla de una ley natural, igualmente, que se llama la ley de causa y efecto. Creo que la hemos escuchado, pero la vamos a trabajar en esta mañana un poco para poder entender el mensaje. Entonces, esta ley de causa y efecto, conocida también como la ley de la consecuencia o la ley de la retribución. Así se conoce de esta forma también, esta ley de la causa y del efecto. Esta ley nos revela a cada uno de nosotros que lo que hacemos pone en movimiento una causa, pero también coloca un efecto a causa de aquello que hicimos en el principio. Las doctrinas que conocemos nos hablan. Si usted mira un poquito el hinduismo, habla del karma y frases muy coloquiales dentro de las casas. ¿Y qué karma estaré pagando yo? ¿Sí o no? ¿Han escuchado esa frase en casa posiblemente? Bueno, esta doctrina budista lo practica. El famoso karma, al cual no me voy a poner a desarrollarlo. Pero si usted se entra a su doctrina cristiana, lo acabamos de leer en el versículo 6, ¿sí? Dios dice que de Dios nadie se burla y que uno cosecha lo que siembra. Causa y efecto. De lo que sembramos, vamos a cosechar. Causa y efecto. Entonces, no está lejos de lo que dice la ciencia, de esta ley, de la causa del efecto, de lo que hoy nosotros hacemos durante nuestro diario vivir en lo que estamos involucrados. Entonces, en esto necesitamos entender y comprender que cada consecuencia positiva o negativa a nuestra vida tendrá una causa y un efecto. El libro de Deuteronomio, me acompaña por un momento a la palabra, en el versículo 30, versículo 15, capítulo 30, versículo 15, mire lo que dice la escritura. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios bendecirá en la tierra que te vas a tomar posición. Versículo 19, por favor. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. La palabra nos está mostrando la causa y el efecto, la acción y la reacción de lo que puedes tomar.
Y comienza a deslumbrarnos el Señor a través de la palabra que se necesita tomar una causa positiva para que la postre haya un efecto positivo en la vida. Hay caminos de bien y caminos de mal, pero yo te aconsejo, dice la Escritura, que tomes el camino de bien, que la causa sea la mejor. Pero terminamos muchas veces tomando caminos que no son. Ezequiel, por favor, capítulo 18, versículo 20. Mire lo que dice la palabra. 18:20. Vamos a mirar otra causa y otro efecto. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Versículo 21. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Causa y efecto. Y usted puede inundarse en la palabra. Pudiera traer más textos bíblicos para que vea que siempre el Señor está hablando de una causa y un efecto según como usted lo tome. Cómo siembras y cómo recoges. Esta es la dinámica de la vida. Y aquí Ezequiel, tanto como la palabra de Deuteronomio, nos está hablando de esta causa y de este efecto. Si hoy tu vida genera violencia, ¿qué vas a traer? Guerra. Si hoy tu vida genera amor, ¿qué va a traer? Gozo, paz, tranquilidad. Causa y efecto. Vaya descifrando cómo está su vida hoy. ¿A dónde se está sintonizando? ¿Con una buena semilla para sembrar en buena tierra? ¿O estás elaborando una buena causa de vida para que al tiempo haya un buen efecto? Esto no se lo va a dar otra persona, es usted la que tiene que elaborarlo. Es usted la que tiene que mirarse un poquito, una retrospectiva tantico de su vida. ¿En qué posición se está encontrando hoy para que esto pueda suceder? Por eso mis creencias generan pensamientos que determinan sentimientos que provocan acciones y que dan un resultado a un efecto positivo o negativo en la vida. Mis amados, no hay casualidad, hay causalidad. Eso sí lo hay. Porque normalmente decimos, uy, ¿qué es que casualidad? No es causalidad. Fue que ya elaboraste una causalidad por lo cual estás viviendo. Y que la postre va a tener un efecto en tu vida. Pero no, eso es una casualidad que se haya divorciado. Es una casualidad que se haya ido. Es una casualidad que de pronto... No es casualidad. Si usted mira con detenimiento, hubo una causalidad para que esa causa mañana tenga un efecto negativo o positivo de su vida. ¿De quién depende? De mí, de cada uno de nosotros. Por eso, lo que llamamos casualidad no es ni puede ser sino la causa ignorada, sí, de un efecto desconocido. Y ponga atención aquí esas dos frases: causa ignorada y efecto desconocido. Si usted me pregunta de dónde viene esto, lo explicaba que esto es una ley, causa y efecto. Que Newton en el principio dijo que toda acción tenía una reacción. Esto lo dijo un hombre que trabajaba todo esto de los fundamentos de las leyes de la física moderna. Pero es que esto ya estaba escrito. Esto ya estaba establecido en la palabra, que lo sacan y lo dicen aquí para quedar bien, pero esto viene de atrás. Si usted me dice, muéstrame causa y efecto en la Biblia, le mostré 2 textos bíblicos, pero quiere más, váyase al Génesis. Dios era el primer encargado que hubiese en el mundo una causa y un efecto. Y cuando usted mira el Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué le dice la palabra de Dios? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Él anhelaba y deseaba que hubiese un causante aquí en la tierra. Pero ¿qué sucedió en el tiempo? ¿Qué sucedió en el transcurrir de los años? Esa causa fue ignorada. Causa y efecto. La causa dicha y hecha por Dios en el Génesis, lo estoy leyendo la palabra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Anheló y deseó que hubiese una causa en la trayectoria del hombre para que a la postre en el hombre hubiese un efecto por causa de ese inicio del Génesis.
Pero en el transcurrir de los años, comenzando con los padres primitivos, la causa por ello fue ignorada. No se tuvo en cuenta. ¿Y qué pasó? El pecado la desconoció. Esa causa original fue desconocida por el hombre por causa de el pecado. Y cuando miramos esto, podemos decir que el mismo Dios que tú conoces y que yo conozco es la causa original, es la inteligencia, es el poder creador de todo lo que existe en la tierra y debajo de la tierra. Lo afirma y lo dice la escritura en el libro de Colosenses. Por favor, me acompaña. En el capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Colosenses. Mire lo que dice allí. Sé que el texto lo conoce. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él anhelaba que esta causa se hiciera, pero en el tiempo fue ignorada. Y por consiguiente, el efecto fue desconocido. Pregunto un momento a su corazón. ¿Tú sabías que había un efecto que fue desconocido desde el inicio? Y ese efecto que Dios quería a través de la causa inicial era que el hombre viviera en eternidad. Pero al ignorar la causa, el hombre pierde el privilegio del efecto. Y ahora vive en una tormenta, vive sin rumbo fijo. Porque la causa del efecto que quería Dios en el inicio, el hombre la ignoró y el hombre la desconoció. Juan capítulo 1 versículo 11, texto que se conoce, solamente lo parafraseo, dice que a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. No estamos hablando del Génesis, estamos hablando ya de un tiempo prudente que ha pasado en la historia de la humanidad. Y si hoy llegara el Señor, yo creo que el texto puede repetirlo igual y tiene validez para hoy. A los suyos ha venido y los suyos no lo han querido conocer. ¿Por qué? Porque la causa del inicio del Génesis, ¿qué sucedió? Se ignoró. Y por eso hoy, en pleno siglo XXI, año 2022, estamos viviendo un efecto desconocido de mi vida personal, de mi entorno familiar, de mi casa, de mi ciudad, de mi país, de la nación. Estamos ignorando una causa. Y por consiguiente el efecto que hoy vivimos, y lo puede mirar a través de la historia, es un efecto que no se ha conocido. Y era traer vida eterna y salvación eterna a la humanidad. Lo dice Juan 1:1. ¿Tú sabías que Dios quería dar a conocer este efecto y esta causa? Claro que la quería dar. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó antes de. En ese amor que Él tenía, anhelaba y deseaba desde el Génesis, como lo mostré, que la causa y el efecto se pudiera dar en usted y se pudiera dar en mí. Pero fue ignorada y fue desconocida por la raza humana. Tanto que tuvo que enviar a su hijo, como decía la canción, para llevarlo a una cruz, para ser clavado en sus manos, en sus pies, ser traspasado por una lanza en su costado y tener que morir, para que el efecto tuviera cumplimiento en el hombre. Y triste, ¿no? Porque han pasado más de 2000 años de este escenario de muerte en el Gólgota, y el hombre todavía sigue ignorando la causa y sigue desconociendo el efecto de lo que Dios ha querido hacer en su corazón. Triste, ¿no? Decirlo, pero es una realidad que es vigente hoy. Porque no entendemos esta ley de causa y efecto. No entendemos esta ley de siembra y cosecha que habla la Escritura. Entonces nos quedamos allí sumergidos. Pero Dios está hablando aún todavía hoy. Por eso el hombre que no ama el obedecer la voluntad de Dios está diseñado para que la causa y el efecto de su vida sea negativa. Estás yendo por ese camino si no hay un amor en el corazón del hombre. Pero el que la ama y obedece, su causa y su efecto será positivo. Juan capítulo 14, por favor, versículo 15. Nos deja allí un fragmento de la palabra para poder afirmar lo que estoy hablando. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero sigue diciendo la Escritura, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven con ustedes y estará en ustedes. Esto se puede dar cuando yo entro como un ser humano dentro de la plataforma de este mundo, amar y obedecer la voluntad de Dios. Entonces entenderé y voy a comprender lo que es la causa y el efecto en mi vida. Voy a entender qué es sembrar en buena tierra y qué es cosechar en buena tierra. Y Dios me va a ir planificando mi conocimiento, mi sabiduría para que esto se pueda dar. Porque posiblemente hoy la causa y el efecto que tenemos de nuestra vida no es la mejor. Si usted hace un poquito de remembranza de su historia, vas a notificar que muchas de las causas del pasado fueron mal elaboradas. Y por consiguiente estás o va a estar a punto de tener un efecto negativo. Espero que no sea así, espero que sea lo contrario. Por eso podemos decir que el presente solo se forma del pasado y lo que se encuentra en el efecto del presente está ya en la causa del pasado. Parece un trabalenguas, pero no es. Se lo voy a repetir. Escúchelo bien. El presente solo se forma del pasado y lo que se encuentra en el efecto del presente estaba ya en la causa del pasado. ¿Qué vives hoy en tu presente? Hoy estás viviendo un efecto de tu pasado hoy, a la edad que tienes tan corta o a la edad que tienes ya pronunciada. Yo no voy a escarbar su territorio porque eres tú la que sabes cómo estás hoy. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cuál es el lamento que sale de su boca hoy por causa de el efecto que estás sintiendo de una causa que fue sembrada allá, pero que hoy tienes el efecto? Eso así a grosso modo lo que está hablando aquí esta frase. Y si lo quiere ver a través de la historia bíblica, le gusta fundamentar la palabra por la historia, váyase un momento y traiga a memoria la historia de Jacob. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usurpó? ¿Sí? La progenitura de su hermano Esaú. Ustedes se conocen la historia, ¿no? Cómo su mamá se introdujo para que eso se hiciera. Y que la postre, haber violentado la progenitura, hace que sea desplazado, sea perseguido. Y tener que irse a otro lugar a trabajar por 7 años y después 7 más, ser esclavo, ¿sí? Y vivir una penuria con 2 mujeres. Quería una, pero le introdujeron la otra. Usted conoce la historia. Causa y efecto. Y no se queda ahí, regresa. Y en los años de vejez, sus mismos hijos hacen creer que su hijo amado José se lo había devorado una fiera del monte. Tanto que le llevan la túnica de colores, mire, lo rasgó. ¡No! Sus mismos hijos lo habían vendido a los mercaderes de paso para que fuera esclavo. Causa y efecto. Y viene penuria, viene hambruna a la tierra donde Jacob habitaba, ya siendo ahora Israel. Pero su hijo los trae una vez más a que sean restituidos. Cuando yo estoy viendo esta historia, que la estoy parafraseando rápidamente, está en la Biblia, eso se llama causa y efecto. Eso se llama siembra y cosecha. ¿Quiere más? Vamos a David. ¿Se acuerdan de David? El hombre guerrero, el hombre que estaba en palacio, el hombre que fue perseguido por Saúl, pero que a la postre va a palacio y se vuelve rey de una nación como era Israel. Pero posiblemente se le subieron los honores y ve lo que no tenía que mirar, va a observar lo que no tenía que observar. Y ustedes saben también la historia y la conocen de mano. Y a la postre esa historia le trajo cosas nefastas, tanto que ese hijo nunca fue. Y al final de la historia de David, quiso construir el templo. Y cuando ya tiene el diseño y se lo muestra el Señor dice, tú no lo construyes porque tus manos están llenas de sangre. Mandaste a matar el esposo de aquella mujer que tú poseíste. El templo lo construirá su hijo. Causa y efecto. Sembrar y cosechar. ¿Quiere más historia bíblica? Vamos al Nuevo Testamento. Busque la vida de Pablo. El gran Pablo.
el que hace las 13 cartas paulinas del Nuevo Testamento, el que más escribe en el Nuevo. Qué eminencia de hombre, ¿verdad? Tuvo una causa y un efecto. Persiguió a la iglesia primitiva. Posiblemente no mandó una piedra, pero sí fue partícipe para que le mandaran piedras y asesinaran a Esteban, el primer hombre que es asesinado allí. Dice la historia que después se convierte camino a Damasco, se mete en el río del Espíritu, pues tanto que tiene 13 cartas del Nuevo Testamento son de él. Es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Es una eminencia doctrinal. Pablo, el que estuvo en la conspiración de la muerte de Esteban, pero dice que fue preso. ¿Se acuerdan? Filipenses dice que fue apedreado, dice que fue encarcelado, y dice la palabra de Dios que tuvo un aguijón que nunca se le quitó mientras vivió en la faz de la tierra. Causa y efecto. No se asuste. Causa y efecto. Estoy hablando de hombres de eminencia. Jacob, el dueño de las 12 tribus de Israel. Estoy hablando de otro hombre grande que a la postre se humilló, David. Y estoy hablando de una eminencia en el Nuevo Testamento, Pablo. No estoy hablando de cualquier personaje. Estoy hablando de personas que quedaron marcadas en la historia bíblica como grandes personajes, pero que tuvieron causa y efecto. La causa se cumple en el efecto. Es una ley que no la puede esconder. Se da porque se da. ¿Por qué me enfatizo tanto en la generación de relevo? ¿Por qué soy tan constante en los que están saliendo del cascarón del huevo? Porque es la edad donde se puede marcar una historia diferente, con una causa positiva y un efecto positivo. A la altura de los que estamos aquí, que ya pasamos medio siglo, estamos listos a desarrollar un efecto de una causa que generamos en el pasado. ¿Buena o negativa? Cada uno conoce la suya. El que tiene 30, el que tiene 35 ya tiene bastantes causas para recibir un efecto a los 50, a los 60. Pablo no fue apedreado ahí mismo. A Pablo no se le colocó el aguijón ahí mismo. Pablo no fue encarcelado ahí mismo. A David no se le pidió que no hiciera el templo ahí mismo cuando estuvo la fechoría con la vecina. No, todo fue, el efecto vino después. Por eso yo les digo, la vida es especialista en cobrarte por ventanilla ya cuando esto no se puede mover. ¿Qué estaré pagando yo, Señor? Dicen por ahí los abuelos, ¿no? Váyase para un asilo, interrogue a más de un abuelo, váyase, interrogue a un habitante de calle, siéntase y hable con él. Y esta palabra va a ser muy recurrente. Yo no sé qué estoy pagando, pero sí le puede traer a memoria la causa de la niñez, de la adolescencia, de la preadolescencia, de la edad adulta, de la edad matrimonial, de la edad empresarial. Ahora está recibiendo un efecto de aquello. Por eso dice la palabra, y me encantó, de Dios nadie se burla. A mí me podrá meter mentiras como pastor. A su mamá y a su papá le podrá meter mentiras. A su esposo y a su esposa le puede meter mentiras. A su familia le podrá meter mentiras. ¿Cuánto? 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto. Pero a Dios no. Como decía mi abuela, de que se cobra y se cobra aquí. ¿Para qué vine? No deje que la causa negativa de tu ayer dañe el efecto de tu futuro hoy. No lo dejes. Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nadie puede tener origen. Y lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 8, el texto que estamos colocando como referencia. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Esto tiene lógica. Pregunto, ¿por qué le mete tanta cizaña a su causa? ¿Por qué siembra tan mal? Si sabe que a la postre te va a ir mal. Es que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, lo dice la ciencia de la física moderna. Toda acción tiene una reacción, causa y efecto. Y se lo estoy mostrando por la palabra que, pero es que usted ahora volvió científico. No, lo dice la escritura. Que los científicos lo hayan agarrado de la escritura y lo hayan embalunado y le hayan dicho de otra forma, eso es de ellos, pero eso viene de aquí. Se lo estoy leyendo bíblicamente. Nadie se burla de Dios.
Cada uno cosecha lo que siembra, dice la palabra. Yo creo que Newton tuvo que haber leído la Biblia en un tiempo y quedó como el gran científico que habló que la acción tiene una reacción. Pues ya Dios lo ha dicho hace rato. Vino a ganarse insurgencias ajenas. Es la palabra la que dice. Por eso le traje las dos formas, para que vea que la palabra es la que está hablando en esta mañana. Que la causa de tu origen hoy te dé la plenitud de tu efecto futuro, mejor en la hora redentora de Dios. Ojalá que eso sea así. Porque dice el versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Haga el bien. Ame a tu prójimo, ame a tu esposa, ame a tu esposo, ame a tus hijos. Ame el que le mete la puñalada por detrás. Ámelo. Porque si no lo ama, habrá una causa negativa y que a la postre le cobrará el efecto la vida. Sí, ese desamor que tiene por su hermano, por su amigo, por su compañero de trabajo, ese odio que tanto por aquel esposo que un día fue y que ya no es hoy, o por aquella esposa que un día fue y que ya no es hoy. Uy, pero es que no la quiero ver ni aquí. Ojo, eso tiene una causa: amargura y rencilla en tu corazón, y mañana te cobrará con un cáncer. Porque cuando usted deja enraizar amargura en el corazón, el cuerpo, los miembros del cuerpo, los órganos se enferman. ¿Usted sabía eso? Pregúntele a un médico. Cuando usted tiene amargura en su corazón, porque X, Y y Z me la hicieron, pastor, y yo eso no lo perdono. Pero usted es la que viene a hacer los abrazos aquí en la iglesia y dicen gloria a Dios, y se come la vigilia, los ayunos, todos los cultos. Pues déjeme decirle que su caso y su efecto será negativo. No te vale la ofrenda que saques. No te vale las horas de rodillas, pelándose las rodillas. No te vale, porque estás generando una causa y un efecto para tu futuro. ¿Cuál? El de tener odio en tu corazón. Cuando aprendas a desarrollar esta ley que estamos hablando, causa y efecto, o siembra y semilla, o cosecha, ¿qué beneficio vamos a tener, pastor? Hay beneficios cuando usted desarrolla esta ley. Número 1, escúchelo: vivirás de forma obediente con tus objetivos. Vas a vivir de forma obediente en tus sueños, en tus objetivos, en tus anhelos. Vivirá bien. Dice la palabra de Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra del Señor, 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces. Por eso colocaba en este primer punto, o en este beneficio, si yo hago que esa ley de la causa y el efecto, de la siembra y la cosecha se cumpla en mí, ¿qué pasa? Vivirás de forma obediente con tus objetivos de vida. Entonces podrás visualizar, podrás visionar tus anhelos y tus deseos de su corazón. No se le van a troncar en el camino, pero si no vives de forma obediente, su causa y su efecto, su siembra y su cosecha será negativa, y por consiguiente no vas a poder dimensionar una vida diferente. Rema, pero va para atrás. Corres y parece que estuvieras caminando. ¿Por qué? Porque la cosecha, la siembra, no fue hecha de la mejor forma. La causa fue una forma negativa, porque nunca viviste en obediencia. Posiblemente nos vamos a acostumbrar en el trayecto de la vida a pensar de forma anticipada. Cuando entramos a vivir, en este primer punto, cuando entramos a vivir de forma obediente para poder obtener nuestros objetivos de vida, entonces vamos a acostumbrarnos un poco a pensar de forma anticipada a los efectos de cada causa. Vas a tener el discernimiento, vas a tener el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que nos podamos acostumbrar a pensar antes de. Vas a poder decir, quiero viajar, sí, y hacer toda una programación de lo que vas a desear. ¿La hace? Bueno, sí, pero solamente se puede hacer esa planificación
cuando vives de forma obediente a tus objetivos, a tus sueños, a tus anhelos. Cuando entras en esta dinámica, entonces te puedes acostumbrar a pensar de forma anticipada a los efectos de cada causa antes de sumergirse en la causa. Me explico. Si estás anhelando algo y ese anhelar algo te va a traer una causa, ¿sí o no? Entonces yo me anticipo al efecto que me va a causar la causa. Me anticipo, lo analizo, lo concluyo, lo planifico, y cuando lo tengo claro en una obediencia a Dios, entonces lo introduzco para que esa causa planificada en el tiempo tenga un efecto positivo. Pero para eso necesitas vivir de forma obediente con tus sueños, con tus anhelos. Y por eso decía la palabra en este texto: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuántas? Todas. Pero Dios te va a dar la capacidad de poder pensar anticipadamente a los efectos que puede causar eso. No es que se meta ya, no, yo me voy. No, espere. ¿Usted sabe qué efecto le puede traer irse? ¿Usted sabe qué efecto le puede traer esa relación? ¿Usted sabe el efecto que le puede traer ese negocio si no mira las causas? Entonces, cuando usted vive de forma obediente, Dios te da la capacidad de discernir, de hacerle un análisis a la situación. Pero esto puede tener un efecto negativo. No, pero es que si yo me voy, no. Dios te va a dar la capacidad para que esto en su vida pueda suceder. Entonces, cuando entramos en esa dinámica, esto va a implicar reflexionar primero en la voluntad de Dios antes que en la suya. Mire qué tan importante es la causa y efecto cuando yo la tomo, la vivo conforme a la obediencia de Dios. Pero ¿qué otra, pastor, qué otro beneficio me puede traer esto? Número 2, será una persona activa en la voluntad de Dios, en lugar de ser pasiva en las manos del enemigo. Eso es otro beneficio que trae cuando yo aprendo a tener causa y efecto positivo. Esto es otro beneficio que me da el poder sembrar para cosechar bien. ¿Cuál? Será una persona activa en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es ser uno activo en la voluntad de Dios? Wow, eso es sobrenatural. Y en lugar de ser pasivo en las manos del enemigo. Job capítulo 22, versículo 28 de la palabra, mire lo que dice allí. Job 22, 28. Leo esta versión. Job 22, 28. Tendrás éxito en todo lo que emprendas, y en tus caminos brillará la luz. Tendrás éxito. La palabra de Reina Valera dice: determinarás una cosa y así será hecha. Pero nada de eso podrá venir si mi vida no está activa en la voluntad de Dios. Si mi vida está pasiva en las manos del enemigo, déjeme decirte que este beneficio no llega a su vida. Mentira, sí llega un beneficio de causa y efecto negativo. Sí llega, porque la ley llega para buenos y para malos. La ley no dice: no, usted lo hizo un poquito malo, no, todavía no entre. No, usted lo hizo, no. Como usted lo haga, la ley cae. Causa y efecto, siembra y cosecha. Es una ley que llega porque llega. Solamente espera que usted reaccione. Y como reaccione, ella entra y posee su vida. Por eso, como dice la palabra de Job, tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará luz. Ay, tan bonita esa palabra, ¿no? ¿Tendremos éxito? Sí. Pero si estás activo en la voluntad de Dios, si estás activo, estás pasivo en las manos del enemigo, no espere tener éxito. No podrás determinar nada. Sí, mentira, sí va a determinar muerte. Porque su causa y su efecto no fue lo mejor. Esto es una realidad. Por eso cuando nosotros como hijos de Dios nos compenetramos en la causa y el efecto, o la siembra y la cosecha plenamente en nuestra vida, seremos conscientes de que no dependemos del azar, no dependemos de la suerte, ni dependemos de la casualidad, sino de ti mismo. Usted no sabe que hay mucha gente que es lacera.
y viene a la iglesia. Yo no puedo, yo no soy capaz, quién sabe, tal vez yo no nací para eso. De esas no hay aquí, pero allá sí hay bastantes. Y esta clase de personas hacen que la causa y el efecto no sean activas en la voluntad de Dios, sino en las manos del enemigo. Entonces no podrán vivir esta reflexión que Job estaba dejando allí, de tener ¿qué? Éxito, de ser determinantes en la toma de decisiones. No se podrá dar. Y como último, ¿qué beneficios tendrá si entiendo esta ley de causa y efecto o de siembra y cosecha? Sabrás llamar las cosas por su nombre. Entonces aprenderás a decirle a lo bueno, bueno, y decirle a lo malo, malo. Y no como dice la escritura, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Qué triste, ¿no? Cuando una persona no entiende esta ley, cuando no entiende el sembrar y cosechar bien. Entonces, no, eso está bueno, cuando estaba malo. Y viceversa. Entonces necesitamos nosotros como cristianos que estos beneficios estén en nosotros. Y este último es importante, que aprendamos a llamar las cosas por su nombre. No puede haber un cristiano diciéndole a lo malo bueno. No puede haber, porque automáticamente la causa y el efecto por causa de esa palabra tiene una repercusión negativa en su tiempo. Ay, no, salgamos, tomémonos la cervecita. Ay, no, aquí, listo, hágalo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted sabe que eso era malo y era consciente. ¿Y qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es contado como pecado. Y después que lo haga, ya sabe cuál es el efecto que vas a recibir después. Nadie vio. Agáchese, pasemos rápido con el carro. Sí lo vieron millares y millares de ángeles en el cielo, y quedó registrado que en el tiempo vas a tener que pagar ese efecto por esa causa no planificada en la voluntad de Dios ni en la obediencia de Dios. Dios tiene todavía dientes y Dios muerde. Tengan mucho cuidado. Nadie se burla, dice la palabra. No se engañen de Dios. Nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y estamos en un tiempo para cosechar en buena tierra. Salmo, por favor, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y quiero cerrar con este texto del salmista. Cuando habla de esto que estamos tomando como último punto de la enseñanza de esta mañana. Dichoso el hombre que no sigue los consejos de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche mediante ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace, prospera. Todo cuando hace, prospera, porque aprendió a llamar las cosas por su nombre. A lo malo se le dijo malo y a lo bueno se le dijo bueno. Pase lo que pase, venga lo que venga, no me muevo, porque quiero hacer una causa, un efecto bajo la voluntad de Dios, bajo una forma activa y no pasiva en las manos del enemigo. Ahí está la palabra. Me encantó una frase que encontré de un gran filósofo como era Aristóteles, y él dice: no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Lo dijo Aristóteles en una frase coloquial que tantas tiene. Tráigalo a su memoria, tráigalo a su vida un momento. No se puede desatar un efecto negativo de su vida sin saber de qué está hecho, cómo fue hecho eso. Tiene que ir al pasado y mirar y revisar para que puedas haber un arrepentimiento, para que esa causa que viene como bola de nieve no tenga un efecto más adelante. Y no pase lo que pasó con Jacob, no pase lo que pasó con David, no pase lo que pasó con Pablo.
La causa y el efecto es una ley que no manca, se da porque se da. Y si no, cuando salga de ahora el servicio, revise un poco la historia de su vida hasta el día de hoy. ¿Por qué no ha alcanzado X o Y objetivos en su vida? Analice. Y vas a notar que posiblemente la causa del ayer no fue la mejor. Y hoy te está cobrando por ventanilla por haber hecho negativamente esa causa. Y hoy es un efecto que estás inundado y que no entiendes. ¿Cómo concluimos? ¿Cómo concluyo firmando mi vida para una eternidad? ¿Cómo la concluyo? ¿En causa y efecto negativo o en causa y efecto positivo? ¿En siembra y cosecha buena o en siembra y cosecha mala? ¿De quién depende? Diga, de mí. Dios, en el inicio lo mostré por el Génesis, que quería que hubiese una causa y un efecto de vida eterna. Pero al no hacerlo el hombre por el pecado, aún sigue empeñado en que la causa y el efecto para el hombre sea eternidad. Ahora no solamente eternidad, ahora es salvación, ahora es restauración a través de Jesús. Búsquelo mientras haya tiempo, porque los tiempos son malos. Sea sabio, dice la palabra. Levántate entre los muertos y deja que la luz de Cristo refleje en tu vida. Padre, gracias te doy. Es tu palabra, Señor, la que ha sido meditada a tu pueblo en esta hora. Pido, bendito Dios, que la causa y el efecto que hoy produce en nuestra vida esté en la voluntad tuya, bendito Dios. Pido perdón porque en el pasado posiblemente elaboramos causas negativas y posiblemente estamos viviendo efectos nefastos de aquella causa, de aquella siembra que no la hicimos en buena tierra. Aunque tuvimos una semilla excelente que tú nos diste, la maltratamos. No la llevamos, Señor, a una tierra fértil, sino la colocamos en tierra de espinos, de pedregales. Pero hoy esta palabra, Señor, motiva mi espíritu y mi corazón para que todo lo que emprendamos a partir de este tiempo tenga una causa en tu voluntad, en la obediencia a tu nombre. Y que a la postre, Señor, pueda tener un efecto en nuestras generaciones y en mi vida antes de partir de esta tierra. Bendigo a tu pueblo y bendigo a la iglesia que está allí en casa, que nos ve a través de los medios de comunicación digitales. Pido para ellos que haya una sobreabundancia, Señor, que haya una siembra grande y una cosecha grande, y que la causa de su vida a partir de hoy sea una causa que tenga un efecto que trascienda generaciones para bendiciones. Te lo pido a ti solamente ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Colócate en pie por un momento.